¿Estás listo para esta aventura? Suscríbete y descúbrela. El sol de Hesperia 4 era implacable, una estrella envejecida que tenía de rojo el horizonte del planeta en su crepúsculo perpetuo. La granja de Caden, una estructura rudimentaria construida de metal y madera reciclada, estaba ubicada en una pequeña llanura cerca de las colinas rocosas. Aquí, en este rincón olvidado del universo, se sentía protegido de las leyes galácticas, de los rastreadores y de las naves de la Confederación. No obstante, no estaba libre de los demonios que acechaban en su mente. Caden había hecho un trato, uno que parecía sencillo. Había recibido 2 prisioneras, una mujer alienígena y su hija, ambas capturadas por una patrulla de la Confederación en una incursión reciente. Eran parte de una especie conocida como los Sirans, famosos por su belleza etérea y por sus habilidades psíquicas. La mujer, que parecía tener alrededor de 30 años, poseía una piel plateada y ojos como lunas reflejando estrellas lejanas, mientras que su hija era apenas un bebé. Pero algo en su mirada transmitía una inteligencia antigua, mucho más allá de su corta edad. Se suponía que debía vender a la mujer alienígena y a su hija, pero en cambio, él no lo haría. No lo sabía aún, pero algo había cambiado en él. Al principio, Caden había sido como cualquier otro humano que tomaba los trabajos sucios en los planetas periféricos, entregaba prisioneros, compraba mercancías ilegales y hacía tratos con las sombras. La Confederación le ofreció una fortuna por las 2 Sirans, y aunque había hecho negocios similares antes, jamás había sentido la presión que sentía ahora. El contrato era claro. Las entregaría en el mercado negro de Ulanos Prime, donde las esclavas intergalácticas eran valoradas como tesoros exóticos, y él se llevaría una suma que cambiaría su vida. Pero algo no le dejaba dormir. La mujer alienígena le había pedido, con una voz suave y temblorosa, que la liberara. Pero Caden no podía. Era un negocio. Solo negocios. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las noches se volvían más largas y los recuerdos de su rostro se volvían más inquietantes. La niña, por su parte, no dejaba de mirarlo, como si lo conociera de alguna parte, como si su destino estuviera inevitablemente unido al suyo. Caden no lo entendía. Nunca había tenido un pasado importante, solo un futuro incierto lleno de trabajo sucio y pagos rápidos. Pero esta situación, esta sensación extraña en su pecho, era algo que nunca había experimentado. Y entonces, cuando la mujer lo miró a los ojos esa tarde, algo dentro de él se quebró. ¿Me vas a entregar?, preguntó en su idioma nativo, su tono suave pero lleno de una desesperación contenida que Caden no supo cómo responder. No era solo miedo lo que percibía en sus ojos, sino una angustia más profunda, una que hablaba de un sufrimiento mucho más allá de la esclavitud. Él bajó la mirada, mordiéndose el labio, indeciso. No podía dudar. El pago estaba asegurado. La nave ya estaba en camino. Tenía que seguir adelante, no podía dejar que los sentimientos lo desbordaran. Pero al mismo tiempo, sentía algo que le empujaba a actuar de otra manera. Algo en él quería ir más allá de la codicia, más allá de la transacción. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un estruendo estremeció el aire. La vibración fue tan intensa que Caden pensó que la tierra misma se estaba partiendo. Los paneles de la cabaña crujieron y la estructura comenzó a temblar. De repente, un destello de luces cegadoras cruzó el cielo. Los primeros disparos resonaron a lo lejos, seguidos de explosiones que estremecieron el suelo. La Confederación ya estaba allí. Caden corrió hacia la ventana, observando las naves enemigas descender como sombras asesinas. La llegada de la flota era inminente, y él se dio cuenta de algo aterrador. Las prisioneras ya no eran su única preocupación. Él mismo estaba en peligro. «Rápido, tenemos que irnos», gritó la mujer alienígena, su voz llena de pánico. Sabía que los soldados de la Confederación estaban a punto de aterrizar en el planeta. No se detendrían hasta capturarlas. Sin pensarlo, Caden se dio la vuelta, avanzando hacia el cobertizo de suministros donde guardaba sus armas. Desbloqueó el armario y sacó el rifle blaster, sintiendo el peso familiar del arma. No quería usarla. Había jurado nunca empuñar un arma para matar. Pero el miedo lo había alcanzado. Era el tipo de miedo que acelera el corazón y congela la mente. «Caden, tenemos que irnos ahora»,
instó la mujer, sujetando a su hija mientras las luces de las naves de la Confederación se acercaban. Con una decisión abrupta, Caden corrió hacia la nave pequeña que había mantenido en silencio durante días, una nave que él mismo había modificado. Subieron rápidamente, sin un plan, sin saber qué les esperaba. La mujer, con su hija en brazos, se sentó en una esquina, mirando con intensidad cada movimiento que Caden hacía. En su rostro se reflejaba una mezcla de alivio y temor. Caden, ya sentado al volante de la nave, miró a su alrededor. El sonido de las naves acercándose era ensordecedor. Pero había algo más que lo inquietaba. Una sensación extraña, como si el universo estuviera esperando algo de él. Algo grande. Y entonces, con el rugido del motor, la nave despegó, abandonando el planeta en una carrera frenética hacia el espacio. Los disparos comenzaron a impactar en la atmósfera mientras la nave tomaba altura, pero ya era demasiado tarde. Se desvanecieron en la oscuridad del espacio, dejando atrás un rastro de polvo y luces fugaces. Caden no sabía si debía sentirse aliviado. Por un lado, había escapado de la Confederación, pero por otro, había dejado atrás lo único que había conocido. Y con ello, la promesa de una fortuna. En ese momento, cuando miró por la ventana hacia el vacío estrellado, una frase resonó en su mente. Se suponía que debía vender a la mujer alienígena y a su hija, pero en cambio, él. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba a punto de suceder? Algo dentro de él sabía que este acto impulsivo cambiaría el curso de su vida para siempre. La nave de Caden surcaba el espacio, con la fragilidad de una hoja flotando en un torrente de viento. Las luces de las estrellas parpadeaban como testigos lejanos de un destino incierto. Caden apretaba las manos sobre el volante, sintiendo la vibración de la nave bajo sus dedos. Estaba en piloto automático, pero en su mente, la autopista era diferente. Un torrente de decisiones, de dudas, de miedo. Cada vez que sus ojos se deslizaban hacia la mujer y su hija, un nudo se apretaba en su estómago. No podía entender por qué las había liberado. No podía entender por qué sentía que había tomado el camino equivocado, a pesar de que, de alguna manera, no había vuelta atrás. La mujer alienígena estaba sentada en silencio en un rincón de la nave, con su hija dormida en su regazo. Sus ojos plateados brillaban con una intensidad que desbordaba el espacio mismo. De vez en cuando, Caden la miraba, sintiendo la intensidad de su presencia. Era como si toda la nave, todo el universo, fuera pequeño en comparación con ella. La niña, por su parte, tenía una expresión que parecía mucho más vieja de lo que su cuerpo indicaba. Era una mirada que Caden no podía comprender, pero que lo inquietaba profundamente. De repente, la pantalla de la nave comenzó a parpadear. Un mensaje apareció, rojo y urgente, señalando la aproximación de varias naves. Caden frunció el ceño y rápidamente se acercó al panel de control. «¿Qué está pasando?», preguntó la mujer, su voz cortante y alerta. Caden no respondió de inmediato. Sabía lo que significaba. Las naves de la Confederación ya los habían localizado. Se habían escapado por poco, pero no duraría mucho. La nave, a pesar de sus modificaciones, era antigua, y la Confederación tenía tecnología que ni él ni su nave podían igualar. «Nos están siguiendo», dijo Caden, su voz tensa. Sus ojos recorrían la pantalla mientras la velocidad de las naves enemigas aumentaba. No era solo una persecución cualquiera, sino un caza desesperado, uno en el que no había lugar para errores. Entonces, ¿qué haremos? La mujer se levantó de su asiento, con la determinación que había visto en su rostro al aterrizar. Sabía que no podía esperar más. Caden miró la nave enemiga que se acercaba con la velocidad de un halcón en picada. Tenía que actuar rápido, o las naves los alcanzaría en cuestión de minutos. Miró al frente y luego, en un instante de lucidez, giró la palanca de control hacia un curso de escape. Apuntó la nave hacia un campo de asteroides cercano, un terreno rocoso y peligroso que había estudiado antes en sus viajes, pero que nunca había considerado usar. Ahora, parecía la única opción viable. El sistema de navegación comenzó a hacer ruidos extraños. Las pantallas comenzaron a parpadear, pero Caden no tenía tiempo para preocuparse por eso.
Luchó por mantener el control de la nave mientras la masa de asteroides se acercaba rápidamente. Miró por el retrovisor y vio cómo las naves de la Confederación se alineaban en una formación de ataque. «¡Agárrate!», gritó, girando la nave bruscamente hacia la masa de asteroides. Las rocas pasaron a toda velocidad, rozando la nave con una furia que hizo que Caden apretara los dientes. No era solo el riesgo de ser alcanzados por un proyectil. La nave misma podría ser destrozada por el impacto de las rocas. La mujer, que no había dicho una palabra, comenzó a murmurar en su idioma alienígena, un cántico suave pero cargado de poder. Caden apenas podía comprender lo que decía, pero algo en el tono lo tranquilizó. En la pantalla, la nave enemiga parecía vacilar por un momento. Era una breve ventaja, pero una ventaja. «¡Hazlo!», gritó Caden, señalando hacia el borde de un asteroide gigantesco que se alzaba ante ellos. La mujer se levantó con una rapidez sorprendente, dejando a la niña en su asiento, y se acercó a la consola. Con una expresión decidida, tocó varias teclas en la pantalla, y el campo de energía de la nave se activó. Caden sintió como la nave se estabilizaba, como si una fuerza invisible la estuviera sosteniendo en el aire. La mujer, sin perder tiempo, ajustó el curso con rapidez, usando la energía para desviar las naves enemigas. De repente, el aire se llenó de explosiones. Caden observó, horrorizado, cómo las naves de la Confederación caían una tras otra. Pero lo peor estaba por venir. El campo de asteroides no solo estaba lleno de rocas, también estaba plagado de cazadores mercenarios, piratas espaciales que acechaban a cualquiera que se atreviera a atravesarlo. «Es una trampa», gritó la mujer. En ese momento, varias naves de piratas espaciales se lanzaron desde la oscuridad, disparando sin cesar. Las explosiones comenzaron a sacudir la nave, y Caden tuvo que maniobrar de forma aún más agresiva para evitar los impactos. «No es suficiente», gritó Caden, luchando por mantener el control. Las naves de los piratas seguían disparando, pero él había aprendido a esquivar en el pasado. Lo que no podía anticipar era el poder de los cañones alienígenas, que disparaban más rápido de lo que podía reaccionar. La mujer, con un grito que resonó como una oleada en sus oídos, extendió sus manos hacia la pantalla, y en un instante, la nave se envolvió en una luz plateada. Caden apenas pudo reaccionar antes de que la nave se lanzara hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, en su camino, una de las naves de la Confederación alcanzó a una de las naves piratas, causando una explosión masiva que los lanzó por los aires. «Lo logramos», dijo Caden, pero su victoria fue efímera. El curso de escape los había desviado hacia una zona del espacio aún más peligrosa. Por un momento, se sintió victorioso, pero sabía que aún estaban lejos de la seguridad. Las amenazas no solo venían de las naves enemigas, sino de un universo que nunca dejó de ser un lugar inhóspito. Sin embargo, algo se había encendido dentro de él. Había escapado, por ahora, pero en lo profundo de su ser, Caden sabía que había tomado un paso irreversible. Y al mirar a la mujer y a la niña, vio que no solo huía de la Confederación. Estaba escapando hacia algo mucho más grande, hacia un destino que lo había atrapado sin que él lo supiera. El espacio se expandía más allá del alcance de la vista, un océano negro y silencioso que parecía devorar la nave de Caden mientras se adentraba más en la oscuridad intergaláctica. Las luces de las estrellas eran tenues, difusas por la distancia infinita que los rodeaba. En la cabina de la nave, el aire estaba tenso, lleno de la quietud que precede a las decisiones fatales. Caden apenas podía mantener la calma. La mujer alienígena y su hija estaban en silencio, sus ojos fijos en el horizonte estelar. La nave de Caden, aunque rápida, no estaba diseñada para misiones de evasión prolongada. Estaba comenzando a fallar, los sistemas de energía parpadeaban con advertencias rojas y su motor principal emitía una vibración irregular que hacía que el espacio se sintiera aún más vasto y hostil. «¿Dónde nos dirigimos?», preguntó la mujer, su voz suave pero cargada de una calma que desbordaba a Caden. Ella lo observaba, como si estuviera calculando cada uno de sus movimientos, anticipando lo que haría a continuación. Caden no respondió de inmediato. Había estado buscando una forma de llegar a un planeta seguro, pero el mapa en su consola estaba cada vez más distorsionado.
La Confederación había cerrado el cerco y las flotas mercenarias que se habían unido a la caza no cesaban de perseguirlos. «¿Qué pasa si no escapamos?», preguntó la mujer, repitiendo la pregunta, con una mirada que atravesaba la pantalla de la nave y se clavaba directamente en su alma. «No lo sé», dijo Caden, sintiendo el peso de la incertidumbre. Sabía que estaba atrapado, pero lo que más le preocupaba era la mujer y su hija. Había cometido un error, una equivocación que no podía enmendar. Había tomado un camino que no podía desandar. La imagen de la niña, con su mirada intensa y desconcertante, no le dejaba en paz. Cada vez que sus ojos se encontraban, sentía como si estuviera viendo algo que no debería. Fue entonces cuando el sistema de comunicaciones tumbó, y una transmisión de emergencia apareció en la pantalla. Caden frunció el ceño. Había una señal de aproximación. Un código encriptado apareció. Alerta. Transmisión de la flota humana en curso. Caden Paladesio. Las palabras fueron como un golpe directo. Flota humana. ¿Qué quería decir eso? La mujer alienígena, observando la pantalla, murmuró en su idioma nativo, una palabra que Caden no entendió. Sin embargo, el miedo que había en su tono era inconfundible. ¿Quiénes son?, preguntó Caden, mirando a la mujer con la esperanza de que tuviera una respuesta. La mujer apretó los dientes, y sus ojos plateados brillaron con una intensidad palpable. «No es posible», dijo, como si estuviera hablando para sí misma. Luego se volvió hacia él. «La Confederación no ha enviado a estas naves. Son humanos». Caden sintió un golpe en su estómago, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. «Humanos. ¿Pero cómo? ¿De dónde habían venido?». La última vez que había oído algo sobre flotas humanas, habían sido historias de mundos lejanos y olvidados, pequeñas colonias dispuestas a arriesgarse por sus propios intereses, pero no una flota militar. La nave dio un salto brusco, y Caden vio la aparición de los cazas humanos. Eran diferentes de cualquier nave que hubiera visto antes. Más grandes, más imponentes, con armamento pesado y una estructura que no podía reconocer. La señal de los cazas humanos brillaba en rojo en su consola. Eran mucho más poderosos que las naves de la Confederación y mucho más rápidos. «Nos atraparán», gritó Caden, apretando los controles con fuerza, pero era evidente que estaba siendo superado. No había espacio para maniobras. Estaban acorralados. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a Caden aún más. En medio del caos, una figura se apareció en la pantalla de comunicaciones. Una transmisión de audio se estableció, y la voz que resonó a través de la nave era autoritaria, firme. «Caden Rojas, capitán de la nave Aurora. Sabemos lo que has hecho. Nos dirigimos a tu posición. Prepárate para ser detenido». El corazón de Caden latió con fuerza. Esa voz la reconoció al instante. Era el comandante de la flota humana, uno de los pocos humanos que había conocido en su vida. Y lo peor de todo, un hombre que lo conocía de mucho antes de que se involucrara en el contrabando y las transacciones sucias. «No, no puede ser», musitó Caden para sí mismo. Su mente comenzó a desmoronarse. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué? La mujer, que había estado observando todo en silencio, de repente dio un paso adelante. «No confíes en ellos», gritó, con una energía tan intensa que Caden se sobresaltó. Ella comenzó a hablar en su idioma nativo, una secuencia de palabras que sonaban como un canto, pero con un propósito claro. A través de sus manos extendidas, un campo de energía se desplegó frente a la nave, protegiéndola temporalmente de los disparos. Sin embargo, Caden sabía que no sería suficiente. «¿Qué está pasando?», exclamó, mirando a la mujer. «Ellos no son lo que parecen. Es una trampa. Tienes que confiar en mí ahora, porque si no lo haces, los humanos no vendrán a salvarnos, vendrán a destruirnos». Caden la miró, los ojos llenos de confusión. No entendía. No podía entender por qué todo esto estaba sucediendo. La mujer alienígena, tan calmada antes, parecía ahora desbordada por una urgencia imparable. La niña, en sus brazos, emitía un resplandor plateado, como si estuviera conectada a la energía misma del universo. La flota humana estaba cerca, demasiado cerca para escapar.
En la distancia, Caden pudo ver las enormes naves avanzando con precisión militar, listas para interceptar cualquier intento de fuga. El sudor le recorría la frente mientras intentaba pensar en un plan, pero algo en el rostro de la mujer le decía que este no era un encuentro fortuito. Era una confrontación que había estado gestándose mucho antes de su encuentro. «No puedes huir de esto», dijo la mujer, con una tristeza en sus ojos. «Ya has elegido tu bando, Caden. No hay forma de volver atrás». Y antes de que pudiera decir algo más, la transmisión se cortó abruptamente, dejando solo el rugido de las naves humanas acercándose. Caden cerró los ojos. Estaba atrapado entre dos mundos, entre la humanidad que conocía y los misterios del universo que comenzaba a comprender demasiado tarde. El sonido de las naves humanas retumbaba en el espacio como un eco lejano, pero en el interior de la nave Aurora, el silencio era absoluto. La presión sobre Caden era insoportable. Sentado frente al volante, sus manos temblaban mientras los sistemas de la nave emitían pitidos y alertas. Las naves humanas ya estaban casi sobre ellos. El tiempo se agotaba, y él no tenía idea de qué hacer. La mujer alienígena, a su lado, estaba tranquila, casi como si todo estuviera bajo control, aunque sus ojos brillaban con una intensidad casi peligrosa. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Caden, mirando de reojo las naves que se acercaban a gran velocidad. La flota humana era imponente. Las naves de guerra rodeaban su nave como si fueran presas. La incertidumbre de lo que venía los aplastaba, como un peso invisible que se hacía cada vez más grande. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró a la niña, que descansaba en su regazo. La pequeña no se movía, pero su aura plateada se intensificaba a medida que las naves humanas se acercaban. Era como si la niña estuviera absorbiendo la energía misma del espacio, su poder oculto, esperando el momento adecuado para liberarlo. «Nos están esperando», dijo finalmente la mujer, su voz grave y llena de significado. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la nave. Caden la observó, confundido. Ella no parecía asustada, más bien decidida. Su presencia era tranquila, pero en sus ojos había algo que lo ponía nervioso. Algo que no entendía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Caden, levantándose de su asiento y siguiéndola. La mujer se detuvo frente a un panel de control oculto. Con un gesto de su mano, abrió una pequeña compuerta, revelando una unidad de energía que Caden no había notado antes. Era un dispositivo alienígena, algo que no encajaba con nada que él conociera. Tenía un brillo plateado, similar a la luz que emanaba de la niña. «Esto es lo que necesitaremos», dijo la mujer, conectando el dispositivo a uno de los sistemas de la nave. Al instante, una corriente de energía recorrió los cables, y las luces de la nave parpadearon con fuerza. «¿Esto va a funcionar?», preguntó Caden, frunciendo el ceño. «Tienes que confiar en mí», respondió ella, sin volverse a mirarlo. No estaba pidiendo su confianza. Simplemente lo daba por sentado. Caden no sabía si debía confiar en ella o no. Todo lo que había conocido hasta ese momento le decía que debía seguir su instinto, que debía huir de las amenazas humanas. Pero algo en la mujer lo mantenía cautivo, algo en su presencia lo hacía dudar de la lógica fría que había usado para sobrevivir hasta ahora. Era como si la decisión ya no fuera suya, sino de algo mucho más grande que los simples intereses de la supervivencia. De repente, una explosión sacudió la nave, y las luces parpadearon nuevamente. Caden miró por la ventana y vio una nave humana que se acercaba con una velocidad aterradora. La flota había cerrado el cerco. «Ya es hora», gritó la mujer, y antes de que Caden pudiera reaccionar, el campo de energía se activó. Un destello plateado iluminó el espacio alrededor de la nave, y la aurora comenzó a moverse a una velocidad que Caden nunca había visto. La nave giró con un ángulo tan preciso que Caden sintió que la gravedad lo empujaba hacia un lado, pero no podía evitarlo. El control se había perdido, y lo que había comenzado como un intento de escapar ahora se convertía en una huida a través de un abismo invisible. Las naves humanas dispararon, pero las explosiones pasaron de largo. El campo de energía había tomado el control, defendiendo la nave con una fuerza que Caden no había anticipado. La nave humana más cercana intentó alinearse para disparar, pero algo extraño ocurrió. El láser se desvió,
como si la nave hubiera sido repelida por una fuerza invisible. «¿Qué está pasando?», preguntó Caden, incapaz de comprender lo que sucedía. La mujer no respondió, pero un leve suspiro de alivio salió de su pecho. La niña, ahora completamente despierta, alzó la cabeza y miró hacia el espacio. Los ojos de la niña brillaban con una intensidad tan fuerte que parecía que todo el sistema estelar se reflejaba en ellos. Su pequeño cuerpo comenzó a emitir una energía palpable, una vibración que resonaba en el aire. Era como si la niña estuviera conectada directamente con las fuerzas cósmicas, como si su existencia misma fuera una manifestación de algo mucho más antiguo y poderoso. Caden no podía apartar la vista de ella. La sensación de ser observado por algo más grande que él mismo lo llenaba de una mezcla de miedo y fascinación. Era como si de repente todo en el universo tuviera un propósito, y él fuera solo una pequeña pieza en una trama que ni siquiera podía comprender. «Lo logramos», gritó la mujer con una mezcla de alivio y desafío, pero Caden sabía que la batalla aún no había terminado. La flota humana estaba cerca, y lo que sucediera a continuación podría decidir no solo su destino, sino el de todos los humanos. La nave giró una vez más, impulsada por el poder de la niña. El espacio se rompió a su alrededor, y de repente, la aurora salió disparada hacia una nebulosa distante. Caden apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que la nave atravesara la nube de gas y polvo, entrando en una región del espacio donde ni siquiera las naves de la Confederación se atrevían a seguir. Pero justo cuando pensaba que la huida había sido exitosa, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. «Flota de la Confederación en ruta. Requiere refuerzos». El corazón de Caden se detuvo por un momento. La Confederación no se detendría ante nada. Sabía que lo estaban persiguiendo, pero ahora, más que nunca, sentía que su destino estaba atado a algo mucho mayor. No solo huían de la Confederación, huían de un futuro que aún no entendían. La mujer miró a Caden y le dijo con firmeza: «No podemos seguir huyendo. Es hora de enfrentar lo que está por venir». Caden la miró, sintiendo el peso de sus palabras. La huida había terminado. Ahora enfrentaría la guerra que ni siquiera sabía que estaba a punto de comenzar. Y la guerra, al parecer, no solo era contra la Confederación.